Bueno, últimamente las noticias de Chile cada vez son más raras, turbias e interesantes. Y me gustaría quedarme con este último término, dado que el tema de Bernarda Vera, una detenida desaparecida, muy entre comillas, es muy importante. Porque tomar este tema, dado que dentro de uno de los argumentos más elementales de la izquierda política es efectivamente esto, los desaparecidos en el gobierno militar. Pero es aberrante cómo hay gente que se aprovecha de esta situación, diría usted, ¿o no? Como los miles de falsos exonerados políticos. Bueno, hoy veremos más casos de falsos detenidos desaparecidos. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Número 1. Germán René Cofré Martínez. Figura como detenido el 24 de septiembre de 1973 cuando tenía 30 años y se desempeñaba como empleado municipal, además de ser dirigente poblacional en militancia comunista. Casado y con 3 hijos en la época, Cofré Martínez tenía domicilio en la población Los Sierra, en La Cisterna. Según el sitio memoriaviva.com, la aprehensión se registró así. Se dirigió a su trabajo, pero al llegar a él, algunos de los compañeros le informaron que había militares que lo estaban buscando. Regresó a su casa y le informó a este hecho a su cónyuge, doña María del Carmen Cisterna. En ese instante, a las 8 de la mañana aproximadamente, la casa fue rodeada por efectivos pertenecientes a la base aérea del Bosque, quienes en número de 10 ingresaron a la casa, lo detuvieron, procediendo a exigir que indicara dónde estaban las armas. Como Germán Cofré le manifestara que no tenía armas, pero no negó su militancia comunista, registraron toda la casa, obligaron al afectado a salir a la calle con las manos en la nuca y lo golpearon a culatazos porque los vecinos lo observaban y para producir terror. En fin, supuestamente lo llevaron a la cárcel y nunca más se supo de él. Solamente sabemos que en 1992 la señora María Cisterna presentó una querella criminal ante el 7º Juzgado del Crimen en San Miguel en contra de todos los que resultan responsables del secuestro de su cónyuge. Pero lo interesante es que para los primeros años del año 2000, para el año 2008, vamos a encontrar este hombre parece que había aparecido. Y justamente fue su mujer en Argentina, o sea, estaba doblemente casado, estaba en una posición de bigamia. Y su esposa allá en Argentina, Paula, decía, sí, lo conozco, Germán es mi marido y está vivo. Y vivía con René Cofré Martínez, este falso detenido desaparecido, que justamente fue interrogado por el ministro de Visita, Carlos Gajardo. Cofré Martínez estaba a la espera de un curso de investigación por esa mala identificación de los cuerpos erróneamente identificados en el patio 29. ¿Quién era ese cuerpo? ¿Existía ese cuerpo? Esas son las preguntas que se hacían en esa época. Pero lo que importa es que Cofré Martínez había escapado, se había ido a vivir a Mendoza, donde se casó con esta mujer y tuvo una familia con hijos. Número 2. Carlos Patricio Rojas. Un titular de unos diarios de la época decía: esposa de falso detenido desaparecido culpa al gobierno de error en registros. Norma Rodríguez, pareja de Carlos Patricio Rojas, advirtió que no renunciará a la pensión que recibe hasta que traigan a su marido a Chile, vivo o muerto. Luego que en esos años se diera a conocer la existencia de 3 nuevos casos de falsos detenidos desaparecidos, la esposa de este detenido aparecido, Carlos Patricio Rojas, que vive en Buenos Aires, Norma Rodríguez culpó al gobierno del error de los registros y aseguró que lo único que buscan es lavarse las manos con uno. Ella decía: tengo rabia de todo, ellos ahora se lavan las manos y me echan la culpa a mí. El Estado hizo mal su trabajo. El informe Rettig. Reclamó en entrevista en Medianoche justamente al canal de TVN. Aclarando que el último año que vio vivo a su marido fue en 1977, Rodríguez advirtió que no renunciará a la pensión que recibe mensualmente por parte del Ejecutivo, que asciende para la época en 368.000 pesos. Y en fin, el hombre estaba justamente viviendo en Argentina como el anterior. Número 3. Pedro González Milla Márquez. El gobierno chileno anunció que descubrió un nuevo caso de una persona catalogada erróneamente como detenida desaparecida durante el gobierno militar, con lo que en esos años del 2006 al 2008 ya eran más de 5. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, confirmó que Pedro González Millas Márquez, que fue considerado detenido desapareció por la Comisión Rettig, pero lo real es que había muerto en un accidente de trenes en Laja en 1982. La cónyuge de Millas, Lidia Esmerita Reyes Millar, declaró en agosto de 1990 que su marido había sido detenido por personal de carabineros en la localidad de Lautaro, a unos 640 kilómetros al sur de la capital, y que desde entonces no había tenido noticia de él.
Estas declaraciones se utilizaron en el informe Rettig, elaborado en el año 91. Sin embargo, días después de ese testimonio, la mujer presentó una denuncia por presunta desgracia en el tribunal, en la que ofreció una explicación distinta a la que había dado a la comisión. En otras palabras, la mujer mintió descaradamente de que su marido había sido asesinado bajo el gobierno militar, y la realidad es que había sido muerto en un accidente de ferrocarril. Número 4. Carlos Muñoz Mejías. En este caso no se tiene muchos datos, pero se sabe que murió en un accidente de tránsito en 1973 y se dio por detenido desaparecido. Número 5. Edgardo Iván Palacios. Murió en el 2006 siendo indigente. Edgardo Iván Palacio era militante del Partido Socialista y dirigente sindical en Talcahuano. A los 33 años fue detenido el 11 de septiembre del 73, pero dejado en libertad días después. Tuvo 4 hijos y, según el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, siempre manifestó a su grupo familiar el temor de ser detenido nuevamente. El 16 de junio del 74 salió de su hogar en dirección al trabajo y nunca más se supo de su paradero. Sus familiares lo buscaron intensamente. La comisión Rettig declaró este caso como uno de aquellos que no pudo formarse convicción y no lo incluyó en sus nóminas, pero en febrero del 94 fue oficialmente reconocido como detenido desaparecido. Según el gobierno, en noviembre del 2006 ingresó al servicio médico legal el cadáver de una persona en calidad de indigente que había sido asesinada. Tras los peritajes de rigor se estableció que su identidad correspondía a Edgardo Palacio. En otras palabras, no fue asesinado bajo el gobierno militar, sino más bien fue asesinado por otra persona en el año 2006. Número 6. Emperatriz del Tránsito Villagra. Dice así: me buscó el juez Juan Guzmán y fui al tiro a decirle lo que tenía que decir. Algún sinvergüenza la inscribió y me dijeron que era el marido, pero ella nunca fue casada. En otras palabras, este caso es bastante interesante porque la hermana de esta mujer dejó claro de que ella no fue asesinada bajo el gobierno militar. Pero ¿cómo se trata todo esto? ¿Cómo surgió esta confusión, si podemos llamarla así? Según el informe Rettig, Emperatriz del Tránsito salió de su casa el 11 de septiembre del 73 a dejar almuerzo a su marido y en el trayecto murió víctima de la violencia política imperante en el país. De acuerdo a lo declarado por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la mujer fue declarada como víctima de violación a los derechos humanos sin que hubiese sido posible determinar las circunstancias precisas de su desaparición o muerte. La denuncia sobre su desaparición la hizo su marido, Elmo Bermedo, al Comité de la Paz. En 1974 su esposo presentó un recurso de amparo y una denuncia por presunta desgracia seguida ante el 7º Juzgado del Crimen de Santiago, que quedó sobreseída y archivada. Sin embargo, el año 2006, en el contexto de la construcción de una base de datos genéticos de las víctimas del gobierno militar, su hermana Margarita declaró que Emperatriz del Tránsito en realidad había fallecido en 1955, a los 29 años en el Hospital San Borja Arriarán en Santiago, producto a una pérdida. Su hermana recuerda que murió en la noche luego de ser auxiliada en la calle por transeúnte y trasladada hasta el establecimiento. Cito: me acuerdo que su pareja en ese momento, que trabajaba en Madensa, me pidió que fuéramos a ver para llevarle algunas cosas. Al llegar la enfermera nos dijo que había muerto a las 12 de la noche, agregó. En total, la mujer tuvo 4 hijos, ningún pariente recibió beneficios previsionales como familiares de detenidos desaparecidos. Sobre el destino de sus restos, Margarita dijo que su madre no pudo pagar la mantención de la tumba en el cementerio general, por lo que fueron tirados a la huesera, es decir, a una fosa común. Ahora la pregunta es: ¿cómo hubo un error tan grave, tan garrafal, de que una persona que falleció en el año de 1955 haya sido considerada como una víctima de violación a los derechos humanos en el año 73? Uno de sus hijos, Ignacio Albornoz, dice tener muy pocos recuerdos de Emperatriz, puesto que desde muy pequeño estuvo en el hogar de Cristo y solo conoció el destino de su madre a través de su abuela, que le contó que había muerto. El nombre de Emperatriz del Tránsito Villagra, sin embargo, aparece mencionado como víctima en el procesamiento dictado por el juez español Baltasar Garzón, quien en diciembre del 98 encausó al fallecido general Augusto Pinochet como autor de delitos de genocidio, terrorismo y torturas. En otras palabras, Baltasar Garzón utilizó el nombre de una mujer que falleció en el año de 1955 como supuestamente mandada a asesinar por el general Augusto Pinochet en el año 73. Excepto de que el general Pinochet tuviera poderes para retroceder el tiempo o ir al pasado, pero ya sabemos cómo funciona la política en estos casos. Número 7. Gustavo Soto y Rubén Soto.
Tras conocerse el caso del falso detenido desaparecido Gustavo Soto Peredo, quien aparece en el informe Reti luego de ser inscrito ante la comisión respectiva por su cuñada María Cabrera Silva, una simple revisión del documento permitió detectar que el texto también consigna la misma calidad a Gustavo Soto Cabrera, el supuesto hijo de ambos, quien sin embargo nunca existió. Al igual que en el caso de Soto Peredo, fue María Cabrera Silva quien presentó el caso ante la comisión Reti junto al de su hijo Rubén Simón Soto Cabrera, aunque solo este último fue acogido en el informe final. En los antecedentes que registra el informe se señala que el joven Rubén Simón Soto Cabrera desapareció el 18 de enero de 1983 en la ciudad de Valparaíso. Estimado esta comisión razonable, a la luz de los antecedentes que pudo conocer, que este hecho es atribuible a agentes de los servicios de seguridad, supuestamente lo que afirmaba la señora. Y a continuación indica que anteriormente en el año 73 fueron detenidos y hechos desaparecer su padre Gustavo Soto Peredo, militante del PC, y su hermano Gustavo Soto Cabrera, militante del MIR. La misma información se consigna en los párrafos del informe Rettig, en el que se da cuenta de la desaparición de Soto Peredo el 16 de septiembre del 73. Allí indica que aproximadamente un año después su hijo Gustavo Soto Cabrera también fue detenido y desapareció. Pero al confirmar los datos, el único Gustavo Soto Cabrera que había sido inscrito en el registro civil es un electricista de 60 años que vive en San Ramón, cuyos padres son Domingo Soto Abarzúa y Digna Cabrera Banda. Al conocer el caso, el verdadero Gustavo Soto Cabrera aseguró que nunca tuve ningún problema con los militares y nunca estuve detenido, y precisó que no recibió ningún peso del Estado por el tema de derechos humanos. De hecho, el registro civil no hay datos de ningún hijo entre Gustavo Soto Peredo y María Cabrera Silva, casada con un hermano de este llamado Héctor, ya que la inscripción de Rubén Simón, nacido el 26 de mayo del 65, se realizó solo 14 años después, en el 79. En su partida de nacimiento solo aparece el nombre de la madre, María Cabrera Silva, quien tuvo otras 6 hijas con Héctor Soto Peredo, quienes habrían recibido algunos beneficios en el caso de Gustavo Edmundo Soto Peredo tras la muerte de su madre. En el caso octavo y el más actual, que es Bernarda Rosalba Vera Contardo. Era octubre de 1973 cuando se vio por última vez con vida a Bernarda Rosalba Vera Contardo, mujer de 27 años y militante del movimiento de izquierda revolucionario MIR, que presuntamente fue detenida y ejecutada por efectivos militares en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Lagos. Figura en el Museo de la Memoria como fusilada en el Puente Tolten el 10 de octubre del 73 junto a otros grupos militantes afines a la Unidad Popular. La mujer, conocida en ese entonces con su apodo político Anita, ejercía como profesora de educación básica en Neltume. Incluso hay algunas personas que consideran que participó en el asalto al retén de carabineros de Neltume, dirigidos por el comandante Pepe, donde tenían más de 100 milicianos del MIR contra 5 carabineros. Pero en fin, esa es otra historia. Tras dejar a una hija a cuidado de sus padres en Valdivia y forma parte del listado de 1.469 personas detenidas y desaparecidas durante el gobierno militar. Sin embargo, un reportaje de Chilevisión reveló que la mujer de 79 años se encontraba viviendo en Mar del Plata, en Argentina. Lo que se sabe de su caso, de acuerdo a la información del sitio del Museo de la Memoria, es que su detención habría ocurrido la noche del 10 de octubre del 73, entre las 9 y las 11 de la noche, en el sector de Liquiñe. La página consigna que en medio de una aprehensión masiva de obreros, es posible presumir también que fue detenida con ese grupo, Bernarda Rosalba Vera Contardo, de 27 años, profesora de la escuela del Puerto Fui, intensamente buscada por autoridades militares. Sus familiares habían sido informados que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que habría sido instruido por el asalto al retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado, consigna el sitio web. El reportaje del citado canal da cuenta en el libro de Carrasco a Carrán, las tomas que cambiaron la historia, de José Manuel Bravo Aguilera, ex militante del MIR, en el cual relató el escape de un grupo de connacionales que eran perseguidos por militares hacia el país trasandino. Y entonces, como el gobierno asumió la polémica detenida desaparecida que estaba en Argentina, de acuerdo a Bravo, la profesora de 27 años formó parte del grupo que escapó de los militares y sobrevivió en los bosques y logró cruzar hasta Argentina. A este registro se suma la biografía de Svante Grand, un ciudadano sueco que militaba en el MIR y que escribió el libro y lo llamaron Julio, Vida de Svante Grand. En él también relata que lideró un grupo a escapar de Chile hacia Argentina e incluyó la entrevista de Anita. En el reportaje, su familia confirmó que recibió a la profesora en Suecia en el año 78 y que llegó hasta el país europeo junto a su esposo argentino, con quien se casó tras anular el matrimonio chileno con Arturo Rey y un hijo. Según registros del Servicio de Migraciones de este país, ese mismo año se le otorgó un visado y un permiso de residencia. En el año 84 obtuvo un documento de identidad sueco y en el año 99 dejado del país para retornar a Argentina.
Su vida en Argentina, según los periodistas de este canal, lograron ubicar en el año 2004 en el Mar del Plata a una mujer llamada Bernarda Vera. Ella cuenta con un documento argentino con fecha de nacimiento coincidente con la mujer supuestamente desaparecida el 4 de febrero del 49, aunque con un año diferente al registrado en Chile, que es del 46. En el reportaje, uno de sus hijos, Maximiliano, confirmó fuera de la cámara que su madre es Bernarda Vera, la mujer supuestamente detenida desapareció en el 73. Sin embargo, la mujer declinó a dar declaraciones sobre el tema. Con esta polémica aparece el tema de cuántos detenidos desaparecidos nunca fueron detenidos ni están desaparecidos, sino se exiliaron o por error o por maldad pusieron sus nombres para mantener este relato histórico de los supuestos mártires de la izquierda, como esos 100.000 falsos exonerados políticos que también se habló hace mucho pero quedó en la nada. ¿Cuánta gente ha recibido dinero? ¿Cuánta gente ha recibido prebendas del gobierno sin merecer? Bueno, les dejo estos casos. Muchas gracias por estar acá. Recuerden dejar su like, compartan, suscríbanse. Y este es su canal El Viejo de Historia.